La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Al escuchar Segunda Guerra Mundial, los occidentales pensamos automáticamente en el Holocausto, cosa que no está mal, ni nada por el estilo, pero también se olvida una de las tragedias más impactantes, la utilización de armas nucleares contra dos ciudades japonesas. Al ser el anime japonés, muchas de las obras que trataremos en esta lista muestran una cara de esta guerra que no se acostumbra a ver en las películas occidentales. Los directores se han centrado principalmente en el dolor y la inocencia infantil, por lo que encontrarán un gran número de niños como protagonistas, cosa que no hace más infantil y sutil el fuerte tema que se trata. Estos animes serán mencionados de manera aleatoria, pues no se trata ningún tipo de talk que juzgue la calidad. Sin más que decir, comencemos con la Segunda Guerra Mundial en el anime. Número 1. Zipange. El anime de 26 episodios fue transmitido entre octubre de 2004 y marzo de 2005, basado en el manga homónimo escrito por Kaiji Kawaguchi. La trama se basa en el GDS Mirai, el destructor más nuevo y avanzado de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, que en un ejercicio de entrenamiento con la Marina de los Estados Unidos, en el camino encuentran una extraña anomalía meteorológica, haciendo que el Mirai pierda el contacto con sus naves hermanas. Después de un corto tiempo, la tripulación detecta una flota que se aproxima, pero apenas puede creer a sus ojos cómo un acorazado masivo pasa por ello. La tripulación pronto lo identifica como el Yamato, un barco que fue hundido en 1945. Después de examinar la situación, la tripulación se da cuenta de que los barcos que pasaron son parte de la Marina Imperial japonesa y que de alguna manera han sido transportados en el tiempo más de 60 años hasta el 4 de junio de 1942. El primer día de la batalla de a mitad de camino, sabiendo que un ataque estadounidense pronto devastará a los 4 portaaviones del Kido Butai, algunos miembros de la tripulación creen que deben intervenir para salvar a los transportistas y a las 3.000 vidas japonesas que se perderán. Con la avanzada tecnología y armamento de Mirai, que es muy superior a cualquier cosa poseída en esta era, la tripulación se da cuenta de que podrían alterar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Es un anime que involucra la historia, política y la ciencia ficción, y que mantiene al público intrigado sobre qué decisiones tomarán los personajes. ¿Cómo se mantendrán al saber cómo terminará la guerra? ¿Serán capaces de solo ver cómo se desarrollan los eventos o intentarán cambiar la historia a favor de su país? Número 2. The Cockpit. El anime de 1993 basado en un manga del legendario Leiji Matsumoto. Trae 3 historias repartidas respectivamente en 3 OVAs. La primera de ellas, titulada La corriente de la estratosfera, muestran el dilema moral al que se enfrenta un desacreditado piloto alemán de la Luftwaffe al tener que elegir entre la mujer que ama o proteger una bomba atómica alemana. La segunda historia, titulada Escuadrón de la Explosión Sónica, relata la historia de un escuadrón de bombarderos Betty escoltado por Casa Zero, transporta un avión cohete suicida llamado Oka. Finalmente, la última OVA se ubica en las Filipinas y trae a 2 soldados japoneses tratando de cumplir una promesa. Un anime corto y con una animación muy característica de la época, pero no por eso es menos buena y está muy bien lograda. Número 3. Kase Tashino, también conocida como El viento se levanta. Es una película estrenada el 20 de julio de 2013 por Studio Ghibli, basada en la novela corta Se levanta el viento de Tatsuo Hori y en el manga homónimo de Hayao Miyazaki.
Se trata del 20º largometraje producido por Ghibli y también de la última película realizada por Miyazaki. La película narra la vida de Jiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate Zero, que fue usado en el ataque a Pearl Harbor durante la Guerra Mundial. Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico que llegó a desarrollar varios aviones militares. La película empieza desde su niñez, su juventud, en periodos entre guerras y contexto social y político de un país revuelto, a su madurez que le supuso el zenith en el mundo de los aviones. No hay forma más hermosa para el cierre del círculo reflexivo de Hayao Miyazaki sobre la contienda bélica, sus peligros y consecuencias, desde Náusica del Valle del Viento, pasando por Porco Rosso, La Princesa Mononoke o El Castillo Ambulante. El animador había reflexionado sobre las guerras y los peligros de la amnesia histórica. Ahora, con su último filme, nos sitúa en el pasado reciente para advertirnos de los peligros de la ausencia de memoria. Número 4. First Squad. Es un proyecto conjunto de animación japonesa entre Studio 4C y los autores del ruso-canadiense Molot Entertainment, estrenado en el 2009. La historia transcurre en la Unión Soviética en 1941, durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental. Un grupo de pioneros adolescentes soviéticos con capacidades extrasensoriales han sido elegidos por la inteligencia militar soviética para formar una unidad especial conocida como Sexta División, que lucharán contra el ejército invasor alemán. Con una animación increíble, diseños muy bien pensados para el contexto y una banda sonora bastante correcta. No nos sorprende que esta obra haya resultado ganadora del premio del periódico Kommersant. ¿Ya la viste? ¿Qué opinas al respecto? Número 5. Urda The Dirt Reich. Es una animación dirigida y producida por el ruso Romanov Iga en el 2003 utilizando enteramente CGI o animación por computadora. Cuenta con tan solo 5 capítulos con una duración aproximada de 5 minutos cada uno. La trama toma lugar en 1943, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, que para este momento estaban en desventaja, descubren repentinamente una nave espacial estrellada con la capacidad de viajar en el tiempo, la cual esperan convertir en su esperanza, dando así comienzo al proyecto Urda. Erna Kortz, una ex agente especial nazi que ahora trabaja para los aliados a cambio de que estos le ayuden a desvelar los secretos de su pasado, es enviada a investigar junto con su amiga y compañera Janet lo que planean los alemanes, encontrándose durante la misión con una niña que dice venir del futuro. Esta es una pequeña excepción a la lista, ya que difícilmente entra dentro de lo que es animación japonesa. Sin embargo, nos cuentan una peculiar historia sobre nazis, viajes en el tiempo, con mucha acción y trasfondo en los personajes. Y bueno, terminamos por este video con la primera parte de 2. Muchas gracias a Jennifer por el guión, yo soy Dar y nos vemos.